para continuar con nuestra clase? Sí, no hay problema. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por esa nueva oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo sobre ti, Señor, y sobre tu palabra, Señor. Te pedimos que tú estés bendiciendo en especial a la profesora, que bendigas a su familia, que estés con ella y que a través de ella tú puedas enseñarnos a nosotros para ser mejores hijos tuyos. Te pido por los compañeros que están en clase, también bendícelos a ellos y a sus familias y a los compañeros que van a ver la clase grabada, Señor. Te pido que esto que aprendemos hoy sea realmente algo importante en nuestras vidas y nos ayude a mejorar como cristianos, Señor. Te pido esto y te agradezco por esta oportunidad y por todo lo que nos das en el día a día, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Muchas gracias. Y aprovecho para preguntarles del 1 al 10, ¿cómo llegan el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Sigo recuperándome de mi catarro, estado gripal, pero bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermana Esther, qué bueno saberlo. Y del 1 al 10, ¿qué calificación se pone? Y llegando al 9, ahí. Eso, muy bien. Nuestra querida hermana Esme dice que ella también está bien, gracias a Dios, y dice que llega con un 10. Excelente. 9 y 10, vamos bien, vamos bien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cómo llegan el día Ac- de hoy? Faltan nuestra hermana Amanda, nuestro hermano Mario. Acá con mucho trabajo, pero de 10. La De verdad 10. que re bien. ¿Qué tal la predicación el sábado? Y no se durmió nadie, así que creo que bien. Excelente, muy bien. Eso quiere decir que no tiene el don de dormir, sino el de predicar. Porque dice mi esposo que él a veces tiene el don de dormir gente. Muy bien, muy bien. Nuestra querida hermana Amanda, del 1 al 10, ¿cómo llega el día de hoy? Paz y muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Con un 10. Acá en Colombia es festivo, entonces acabo de levantarme toda asustada, pero bueno, aquí estamos. Hermana Amanda, qué bueno que llega de 10 y bueno, qué pena que en el festivo le toque andar tomando clase. No la dejamos descansar, pero no se preocupe. En unos, ¿qué será? Media hora, 40, como 50 minutos ya se va a poder desocupar y puede usted tranquilamente regresar a la camita y descansar. Gracias. Muy bien, bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Yo llego con un 10, pero déjenme compartirles que cansada, cansadísima, porque el fin de semana me tocó la escuelita bíblica de vacaciones con los pequeños de la iglesia y quien trabaja con niños sabe que termina uno sin energía, pero nada que con la ayuda de Dios y un buen café podamos estar aquí. Así que si de repente se me lengua la traba, les pido de su comprensión. Vamos a iniciar ahora sí. Continuamos con esta parte del postmodernismo, aunque es la clase número 4. Estamos hablando acerca de todo lo que conlleva en la actualidad. Hablamos sobre los... Ay, espérenme, ya me quiero yo adelantar, pero para eso va la pregunta de qué hicimos la clase anterior, porque ya iba a dar yo el repaso, pero por favor, cuéntenme qué hicimos la clase anterior. Permiso. Adelante. Bueno, quiero mencionar que hablamos de las monoteístas, de los musulmanes, que era re notable el fundamentalismo,
Bueno, vi parte de lo que nos pidió que veamos. Bueno, es tristísimo lo que sufren las mujeres. En el Islam es ahora pregunto, Islam son los musulmanes, ¿no? Así es, pero en el caso, por ejemplo, del video que tuvimos la clase anterior, son los islamistas extremos, porque no Ah, todos en el Islam tienen por costumbre llevar a cabo esos actos, solamente aquellos que son extremistas, como los chiitas, que son una de los grupos, y son un grupo radical dentro del islamismo, como lo hay en todas las religiones. Pero adelante, mi hermana Esther. y bueno, y tristemente en nuestra iglesia también siempre aparecen algún ápice de esto y son re fuertes y están re firmes en su postura y la imponen con mucha fuerza habían comentado en la clase que habían surgido ahí en México y que se estaban haciendo grandes. Y acá también son algunos hermanos perdidos, escondidos, pero no están nada escondidos, son re fuertes. Y bueno, tristemente, bueno, tenemos eso y bueno, para superarlo, ¿no? Y bueno, eso quería decir. Gracias. Muchas gracias, hermana Esther. Sí, sí, así es. Del fundamentalismo también es un movimiento que en el caso de México, pues está presente. Tanto que ayer déjenme decirles que cuando despertaba me dice mi hermana Esme, hermana, ¿ya vio esto? Y en ese movimiento que hablábamos el viernes, sale una imagen de la iglesia en la que actualmente estoy, porque vamos a realizar un evento el 15 de septiembre con motivo de la independencia de México. Acá le vamos a llamar, o se le llama Noche Mexicana, porque se tiene por costumbre hacer esta reunión donde se comparten platillos típicos mexicanos. Entonces, pues ya estamos por ahí también, este, señalados, ¿verdad? En este grupo donde aparentemente, escudándose en la sana doctrina, se critica todo aquello que consideran no es bueno para los cristianos y va en contra de Dios. Por supuesto, no es nuestra intención al realizar esta actividad. Y bueno, pues es parte de lo que estamos enfrentando hoy día acá con este grupo de personas fundamentalistas. Muy bien, gracias, hermana Esther. Excelente aporte. ¿Alguien más? Sí, permiso. Adelante. Vimos también lo que era el cristianismo, que surgió en el siglo I después de Cristo, que hay muchas vertientes. También miramos algunas características que pues son monoteístas, de un solo Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador, que tenemos a la Biblia como un libro inspirado por Dios y que pues nos basamos en una ética cristiana. En cuanto a su difusión, también vimos que pues se expandió primeramente en el Imperio Romano, luego vinieron pues las misiones y las colonizaciones y ha llegado pues hasta aquí, hasta nuestro continente. Y también miramos que había el protestantismo también surgió sobre esta misma expansión y pues que ha sido como global, ¿no? Y la influencia no solamente cultural, sino sociocultural de todas, pues prácticamente de todas estas religiones. Dentro de eso, pues la adaptabilidad de esto, que fue en diversas denominaciones y también sobre la resiliencia que se había tenido en algunas, sobre las persecuciones que se tuvieron en algunos tiempos sobre la Inquisición y todo ese tema. Como complemento pues a lo que nos comentaba la hermana Esther.
Excelente aporte, hermana Amanda. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, permiso. Por ahí Adelante. vimos también lo de las religiones modernas y por ahí las que también rechazaron por ahí esa modernidad, como vimos los ejemplos de los Amis, ¿no es cierto? Que ellos se quedaron ahí en el tiempo y no usan autos y esas cosas, no usan cosas modernas, sino que se aislaron del resto del mundo, ¿no es cierto? Eh, y por ahí vimos cómo se está expandiendo también el Islam, que es una de las que más se está expandiendo, y hicimos también un hincapié en lo que fue la libertad religiosa, por ahí con la Constitución francesa y después con la Constitución de Estados Unidos, que cambiaron un poco la, la inmiscuidad del Estado por ahí en la religión, ¿no es cierto? Entonces, que dio esa mayor libertad a expresar cada uno su religión, ¿no? Así es, muchas gracias. ¿Cómo se hace la separación, verdad, entre religión y Estado? Cosa que en las religiones imperiales, pues era algo que ya coexistía y que además eso les permitía a los gobernantes, en el caso de las imperiales, decir que ellos eran semidioses o que habían sido designados por Dios. En este caso, en la modernidad, cuando se hace la separación entre iglesia y Estado, bueno, ahí ya hay una marcada diferencia, pero además em, permite que surjan estos movimientos como los que vamos a ver precisamente el día de hoy, porque continuamos con esta parte y vamos a hablar acerca de los movimientos de reforma. Seguramente, pues no nos es desconocido, ¿verdad? Cuando pronunciamos el nombre Martín Lutero, porque los movimientos de la reforma religiosa surgieron como respuestas a los desafíos planteados por la modernidad y su impacto en las creencias y prácticas tradicionales. ¿Qué es lo que buscaban? Adaptar las religiones a los cambios que se estaban viviendo en la sociedad, en la cultura, pero también en la ciencia, porque recordemos que esta época, pues la ciencia ya estaba teniendo un gran auge y un despertar, al tiempo que se preservaban los valores fundamentales de las tradiciones religiosas. Estos movimientos de reforma, el más conocido es precisamente el de 1517 con Lutero, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Y surge precisamente como esta respuesta que consideraban por los abusos cometidos por la Iglesia Católica con la venta de indulgencias y la corrupción que se estaba dando dentro del clero. Además de Lutero, vamos a encontrar también a otros reformadores, como Juan Calvino y Juan Knox, por mencionar algunos. A lo largo de la historia, diferentes religiones han experimentado los movimientos de reforma que han dejado huella en la forma en que se practican y comprenden las creencias religiosas. Fíjense, por ejemplo, algo también importante es que años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta. les voy a pedir, por favor, que me regalen unos segunditos de su tiempo para compartirles este video. Ahí va. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y en las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no.
Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia. Pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda. ¿Cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La reforma protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante del Dios Santo. La reforma protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Muy bien. Cuando vemos que es Lutero, ¿verdad?, quien dice esta frase: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Y es que entonces surge este movimiento precisamente para hacer un frente a los abusos que ya se estaban cometiendo de parte de la Iglesia Católica. Pero esto no quedó así. Como ya les compartía, hubo más movimientos, incluso dentro de la Iglesia Católica. A esto se le llamó, por ejemplo, la Contrarreforma o Reforma Católica, y se llevó a cabo en el siglo XVI. Era una respuesta a la Reforma Protestante de Lutero. Es decir, la Iglesia Católica comienza este movimiento de reforma con la necesidad de corregir los abusos que se estaban realizando y reafirmar su autoridad como iglesia. Porque además, cuando Lutero comienza con este movimiento, pues el protestantismo comienza a expandirse. En el caso de la Contrarreforma, pues está el Concilio de Trento, por ejemplo, que comenzó la implementación de las reformas doctrinales y disciplinarias, y además tuvo un gran impacto, sobre todo porque revitalizó a la Iglesia Católica en algunas regiones. Otro movimiento de reforma fue la Reforma Anglicana en el siglo XVI, que se originó durante el reinado de Enrique VIII, quien rompe relación con la Iglesia Católica que estaba establecida en Inglaterra. Y además hay algo importante en esta reforma anglicana, y es el rechazo al Papa, porque este movimiento tenía también influencias políticas y teológicas. Mantuvo muchos aspectos de la tradición católica, pero reincorporó a su movimiento ideas reformistas. Es decir, se establece una iglesia estatal con el monarca inglés como su cabeza. Y esto, por supuesto, causó un gran impacto, porque comienza a tener la Iglesia Anglicana una presencia a nivel mundial, incluso en la actualidad. Otra reforma que es importante que conozcamos es la Reforma Radical, llevada a cabo en el siglo XVI. Y es que este término abarca varios movimientos de reforma considerados como principales, por ejemplo, el de Lutero y de Calvino. Y vamos a encontrar ahí que algunos grupos están dentro de este movimiento, como son los menonitas, anabaptistas, porque son grupos que promueven la separación de la iglesia y el Estado, pero con el pacifismo y el bautismo de los adultos. Aunque fueron perseguidos durante un tiempo, bueno, estos movimientos posteriores, como el bautismo y el pietismo, tuvieron un impacto en la libertad religiosa
de Medio Oriente. Y por último punto que les quiero compartir es respecto a los movimientos de reforma social llevados a cabo en los siglos XIX y XX, en el que se buscaban abordar problemáticas sociales y morales, tales como la esclavitud, la pobreza y la desigualdad. Esto surge con el movimiento de la abolición de la esclavitud, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y los sufragistas, es decir, el que permitía que las mujeres pudiéramos votar. Estos cambios sin duda trajeron trajeron una gran revolución a la humanidad, especialmente para los grupos vulnerables. Así que los movimientos de reforma han sido de gran importancia en la historia de las religiones. Por eso que no debemos dejarlos pasar. Y además, dejen mencionarles ahí está, es que se me traba un poquito la computadora, disculpen, que vamos a encontrar características importantes como lo son la reinterpretación. Los movimientos de reforma reinterpretan las enseñanzas y los textos religiosos para adecuarlos a las circunstancias cambiantes y al conocimiento moderno. Sin embargo, a pesar de las adaptaciones, se buscaban mantener los valores esenciales y fundamentales de las tradiciones religiosas. Aquí ya vamos a encontrar que no todo se lee de una manera literal dentro de la palabra, sino que hay que ver cuál es el contexto en el que se está adecuando, en el que se está situando esta verdad bíblica, porque pues como la modernidad estaba llegando y todo es tan cambiante, habría que adaptar el mensaje a la sociedad. La relevancia actual, bueno, los movimientos de reforma buscan hacer que la religión sea relevante, que sea un aspecto importante para el ser humano en este mundo tan problemático y lleno de desafíos actuales. Y además busca la participación activa de los laicos. ¿Qué es esto? Que promueven una participación de aquellos miembros laicos en la toma de decisiones religiosas y en la interpretación de la enseñanza. Porque recuerden que antes solamente quienes eran los que tenían acceso a la palabra, los sacerdotes, quienes dirigían la iglesia. Es decir, no estaba la Biblia al acceso de todas las personas. Cuando llega Lutero y empieza este movimiento de reforma, ya se hace un parteaguas para que cualquiera pueda acceder a este conocimiento, para que pueda acceder a la palabra, pero lo más importante, para que también se pueda reinterpretar, para que no sea solamente lo que te están diciendo, sino que tú también tengas un criterio al conocerla, al saber de ella, al tener y ser parte, ¿verdad?, de este resultado del movimiento de reforma. Ahora vamos a ver, les decía que no solamente lo encontramos dentro de la tradición cristiana, vamos a ver un movimiento de reforma dentro del judaísmo, conocido como Haskalah, es decir, el iluminismo judío o cuando los judíos dejaron de ser. En la comunidad judía, la Haskalah fue un movimiento de reforma que tuvo lugar en Europa durante los siglos XVIII y XIX. ¿Qué es lo interesante de esta reforma? Bueno, que promovía la educación secular, la integración en la sociedad en general y una interpretación más crítica de las escrituras judías. Se desarrolló, queridos hermanos y hermanas, en un periodo en el que Europa experimentaba la Ilustración. Era un movimiento intelectual que promovía la razón, la ciencia y el humanismo.
Los seguidores de la Haskalah, conocidos como Maskilim, buscaban modernizar la vida judía a través de la integración en la sociedad europea, mientras se preservaba su identidad religiosa y cultural. Por ejemplo, en la educación secular y la religiosa, ellos lo que querían era que junto a su educación religiosa también tuvieran una educación general, es decir, científica y humanista, centrada además en los textos religiosos, además de favorecer el uso de las lenguas vernáculas como el alemán o el polaco sobre el yiddish y el hebreo en la vida cotidiana, para facilitar la integración en la sociedad no judía. Apoyaban además a los judíos que debían convertirse en ciudadanos activos y leales, promoviendo la emancipación legal y social de las comunidades judías, y además querían introducir cambios en las prácticas y tradiciones religiosas, porque algunos las consideraban anticuadas y querían fomentar una vida, digamos, más compatible con los valores de la Ilustración. ¿Conocían acerca de este movimiento? ¿Alguna vez lo habían escuchado? Pues déjenme decirles que sí causó un gran impacto en la sociedad judía de aquel momento, porque les marcó un antes y un después, precisamente este movimiento con el judaísmo reformista frente al judaísmo conservador. En el Islam, ¿ha habido movimientos de reforma? Pues sí, también los ha habido. Y vamos a encontrar, por ejemplo, acerca del wahabismo en Arabia Saudita. ¿Habían escuchado acerca del wahabismo? Si no, bueno, vamos a abordar un poquito al respecto. Porque se ha pretendido adaptar las enseñanzas islámicas a la modernidad. Y este ha sido uno de ellos. Es una rama ultraconservadora y fundamentalista del Islam suní que se originó en el siglo XVIII en la región de Najd, en Arabia Saudita, fundada por el erudito religioso Mohammed ibn Abd al-Wahhab, por eso el nombre de wahabismo, quien buscaba una reforma radical en la que se consideraba que la fe islámica debía ser practicada solamente por los musulmanes. ¿Cuáles eran sus principales características? El monoteísmo estricto y absoluto, el rechazo a la innovación, es decir, se oponían a cosas que no vinieran directamente del Corán y la Sunna, que son las enseñanzas y prácticas del profeta Mahoma, la aplicación rigurosa de la Sharia, es decir, promueve una ley islámica estricta, castigos severos a todos aquellos que infringían alguna ley de acuerdo a su moralidad. Y este castigo tenía que hacerse de manera pública para sentar un precedente al resto de la sociedad. El puritanismo moral y social también es otro punto importante porque promovían desde aquel entonces la segregación de los géneros. Es decir, una mujer no puede acercarse y platicar con un hombre, porque esto ya era parte de las leyes que estaba infringiendo. Modestia en la vestimenta, especialmente para las mujeres. La prohibición, escuchen bien, de la música y el arte, además de esta interpretación o reinterpretación del Islam, promoviéndola a través de la educación religiosa para garantizar que los musulmanes tuvieran enseñanzas auténticas del Corán y de la Sunna. Y hoy día encontramos grupos que todavía son parte de este movimiento de reforma en el Islam.
Por eso es que hablábamos acerca de los grupos de, de extrema derecha o extremistas. El neohinduismo, también llamado neovedanta o modernismo hindú. Bueno, este surgió en la India en el siglo XIX y vio el resurgimiento del hinduismo bajo diferentes corrientes reformistas conocidas como el neohinduismo. Movimientos que intentaron interpretar y adaptar las tradiciones hindúes para abordar los desafíos modernos. Fíjense cómo algunos movimientos de reforma querían ser una respuesta para los cambios que estaba teniendo la sociedad, pero otros más era una respuesta en contra de los avances de la sociedad, como en el caso del reformismo islámico. Sin embargo, cada uno de ellos sentó un precedente dentro de su corriente religiosa para reinterpretar las escrituras y en algunos casos para traer más libertad y en otros para coartar las libertades que habían logrado hasta ese momento. Con esto damos por terminada la parte que nos faltaba de la clase anterior y ahora vamos a abordar la siguiente temática, de la diversidad religiosa a la multireligiosidad. Y fíjense que ahora que estaba viendo qué video compartirles, hay uno que me pareció muy interesante y que voy a pedir sobre todo, en este caso, a los hermanos de Argentina, que nos compartan su perspectiva, porque vamos a hablar si es que en Argentina hay algún tipo, digamos, de menoscabo hacia quienes profesan alguna religión. Si ustedes se han visto afectados, y vamos a ver por qué precisamente dentro de la diversidad religiosa. Aquí es donde voy a necesitar, por supuesto, que me apoyen con sus comentarios, mientras quiero compartirles que con la posmodernidad se produce una transformación muy notable en la relación entre las diferentes religiones, porque la libertad religiosa, si se desarrolla de modo pleno, requiere que el Estado actúe como un garante de la misma y para ello es necesario que haya neutralidad, es decir, el Estado no puede estar a favor solamente de una, o no debería, porque debe proteger cualquier opción religiosa, siempre y cuando no vulnere la legalidad. Tal neutralidad potencia la relación igualitaria entre todas las religiones con el Estado, es decir, dentro de una misma comunidad, vamos a irnos a algo más pequeño, convergen diferentes religiones. El Estado debe de mantenerse neutral y tener una relación con todas. No debe de haber favoritismo de una por encima de las demás. Esto garantiza que todos los ciudadanos podamos estar bien, tranquilos, desarrollando nuestra fe. Sin embargo, el desarrollo de cada país ha sido muy diferente y la libertad religiosa no ha sido plenamente aceptada en algunos ámbitos hasta épocas recientes. Por ejemplo, en países de tradición católica hasta el Concilio Vaticano II. Todavía algunos se refieren a los protestantes como los hermanos separados, así nos llaman, dentro del movimiento católico. Pero bueno, pues sabemos que nosotros, en el caso del protestantismo, el movimiento de reforma ha sido un suceso importante para que podamos profesar nuestra fe, para que podamos tener esta libertad religiosa y para que exista también la diversidad en nuestra comunidad. Hay zonas del mundo en las cuales la aceptación religiosa no es plena. Países cuando, por ejemplo, tienen una religión oficial o en los que hay una religión preponderante con notables privilegios. Por ejemplo, en Malta, en Mónaco y ¿qué creen? En el Vaticano. Zonas que son prácticamente intocables.
porque ya hay una religión que está establecida. Entonces ahí es muy difícil que pueda surgir o digamos que se pueda mantener una religión en caso de que surgiera, porque están privilegiadas por el Estado, están resguardadas. Ahí es muy complicado que pueda haber otro movimiento religioso. La diversidad religiosa, queridos hermanos y hermanas, y la multirreligiosidad son dos conceptos relacionados, pero no son lo mismo, son distintos, porque se refieren, a aspectos importantes de la convivencia entre diferentes religiones en una sociedad o en un entorno determinado. Y además, déjenme compartirles que en la diversidad religiosa se refiere a la presencia de diferentes tradiciones religiosas dentro de una comunidad, sociedad o área geográfica. Implica existencia de una variedad de creencias, prácticas y tradiciones religiosas entre los individuos que componen esta comunidad. Menciónenme por lo menos 3 religiones que hay en su comunidad, fuera del protestantismo. Aquí en Colombia he visto también, o sea, que hay en los Hare Krishnas, que son los que tienen una vestimenta y se pintan la cara y tienen como una colita peinados atrás y ellos andan con sus tambores cantando por todas las pues calles, que es diferente, digamos, a lo que es el protestantismo. Obviamente, pues la religión católica. También he visto que como en todos los países ha crecido también la religión musulmana, que ve uno pues a las personas que se colocan, no recuerdo cómo se llama lo que se colocan los hombres en la coronilla. Entonces, pues uno observa eso, ¿no? Y obviamente, pues diversidad de congregaciones, unas con unas doctrinas, otras con otras de sana doctrina, pero pues hay diversidad, muchísima diversidad. Por lo menos aquí en Bogotá, pues hay cantidad de iglesias que vemos que sí son aparentemente del protestantismo, pero pues tienen diversidad de creencias religiosas que a veces se apartan de la realidad. Bien, muchas gracias, hermana Amanda. No sabía que había presencia de los Hare Krishna allá en Colombia. Fíjense qué interesante. A ver, en Argentina. Permiso. Adelante. Bueno, acá en mi localidad, fuera del protestantismo, porque hay muchas religiones protestantes de varias ramas, eso sí, son muy variadas, incluso es un municipio chico de 4.000 habitantes donde vivimos nosotros y debe haber 50, 60 iglesias y de las cuales eh, 40 son protestantes, 45, y las restantes por ahí son iglesias católicas. Lo que sí hay, pero no sé cómo se catalogarían, si son, si sacarlos del protestantismo o no. Hay incluso hermanos de nuestra iglesia que se fueron a esta iglesia, que son los judío-cristianos, Mm. que, que como que le tiene, o sea, creen en Jesús, pero ellos practican todas las fiestas judías, ¿no es cierto? No sé cómo catalogarlos a ellos, pero hay también en nuestro municipio gente que profesa esa religión. Los judíos mesiánicos, ¿verdad? Exacto. Donde ellos sí, si bien creen en Jesús, pero no dejan las tradiciones hebreas. Fíjense que este movimiento también ha resultado muy fascinante, porque como cristianos, algo que queremos, bueno,
en una generalidad, ¿verdad? No es que todos, pero voy a hablar de manera general, es tener estas raíces que conecten con el judaísmo. Entonces llama la atención el hecho de que ellos, por ejemplo, siguen realizando fiestas como las cabañas, solo por mencionar alguna, tienen la menorá, por ejemplo, el prenderla, al iniciar el Shabbat, que ya no es sábado, es el Shabbat, y todas estas, tanto palabras como prácticas, como costumbres, resultan muy llamativas y atractivas para los cristianos. No para todos, pero sí es un punto en el que dentro del protestantismo, una de las ramas que ha tomado auge en los, que digamos, los últimos 20 años, las últimas 2 décadas, es precisamente el movimiento de los judíos mesiánicos. Esas palabras, las costumbres, pero también es una respuesta a esa necesidad que surge en algunos para tener una identidad religiosa, que de pronto podrían creer que dentro de nuestra iglesia no existe, pero sí está. Nosotros tenemos una identidad religiosa, no necesitamos tener todas estas prácticas. Por ejemplo, en México se llevaron a cabo en algunos años, hasta que en un concilio se decidió que ya no iban a formar parte estas festividades. Sin embargo, conozco hermanos también acá en México que han decidido unirse a estos movimientos por resultar llamativos para expresar, digamos, sus inconformidades con la iglesia por el hecho de no realizarlas, de no llevarlas a cabo, pero también porque no están conformes, digamos, con la doctrina que profesamos, con la doctrina que nos caracteriza como iglesia. Y entonces dentro de esta diversidad religiosa, pues también vamos a encontrar a este grupo. Fíjense, por ejemplo, sí, adelante mi hermana Amanda. Se me olvidaba también que no sé si en otros lados están. Hay acá donde arman unos templos grandísimos, bonitos, muy elegantes, muy como ostentosos, que son la iglesia de los últimos días o de los... Los Y mormones. esa, y la de los testigos de Jehová que andan por toda la ciudad, pues llevando la palabra de ellos, ¿no? Se me olvidaba, qué pena. No se preocupe, muchas gracias. Sí, también los vamos a encontrar, las famosas estacas, como se les conoce, a los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más comúnmente llamados mormones. Vamos a encontrar sus templos, de igual manera los salones del reino, que son parte de los testigos de Jehová. Por ejemplo, acá en mi localidad encontramos son 2 mezquitas, también una sinagoga, hay de una comunidad judía bastante importante. Vamos a encontrar y esto es bien curioso, fíjense, porque yo no me había dado cuenta, hasta que un día caminando por el centro encontré un templo de la cienciología. También lo vamos a encontrar dentro de esta diversidad religiosa. Bueno, quizá hasta las religiones que no conocíamos o impensables, pues también se están haciendo presentes. En la diversidad religiosa se reconoce la existencia de diferentes religiones y la coexistencia de sus seguidores. Cada uno practica su fe de acuerdo con sus creencias y costumbres particulares. Este es un distintivo. Pero además, esto no es algo que surja en nuestra época. Esto ha sido muy común a lo largo de la historia. Quizá uno de los pocos ha sido justamente en el mundo español a partir de los Reyes Católicos, en que se sustentó una excepcional apuesta
de identidad de la monarquía y sus súbditos con el catolicismo tras la expulsión de los judíos y la progresiva conversión o expulsión de los musulmanes. En América se intentó de una manera sistemática hacer desaparecer a las religiones cristianas, perdón, a las religiones no cristianas sin conseguirlo. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de las religiones étnicas? Cómo cuando llegan a colonizar América, empiezan estos grupos a imponer mediante la violencia la cristianización. A quienes, por supuesto, no renegaban de sus prácticas ni de sus creencias, trataban de convertirlos y si no, los mataban. ¿Qué es lo que ocurre? Que en todo el Imperio Español, el cuidado en controlar las desviaciones religiosas lo hacían por medio de la Inquisición, lo que impidió la penetración eficaz de la reforma y consolidó la homogeneidad. ¿Alguna vez han visto los instrumentos de tortura que se utilizaban durante la época de la Inquisición? Eran realmente terribles la forma en cómo ellos castigaban a las personas, en cómo las mataban, cómo las torturaban en caso de que no quisieran cristianizarse. Eran despiadados y crueles. Aunque la Iglesia Católica ha pedido perdón por este suceso pues tan desagradable en la historia, es, digamos, es que es muy triste la forma en cómo murieron tantísimas personas, cientos, miles de personas, por no querer aceptar una religión. Hoy día sabemos que nosotros podemos andar en la calle con la Biblia en la mano y no vamos a tener ningún problema. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de los judíos pueden andar con su kipá, los varones, sin que se les falte al respeto, o incluso las mujeres con su hijab, vestidas completamente sin que sean cuestionadas, porque tenemos precisamente esta diversidad religiosa que nos permite, desde el respeto, el que podamos convivir unos con otros. Libertad o diversidad religiosa no quería decir en absoluto igualdad, salvo en momentos excepcionales. El poder se decantó por el apoyo explícito a una religión, sabemos a cuál, la de los monarcas, de las élites o de la mayoría, es decir, el catolicismo, que estaba frente a otras con grandes privilegios. En estos ámbitos de desigualdad, la situación más favorable a la que podían aspirar las religiones minoritarias era a que se les tolerara. Si bien no tenían los mismos privilegios que la Iglesia Católica, por lo menos se les dejaba existir y que siguieran compartiendo su mensaje, aunque con, digamos, algunas leyes o estableciéndoles algunos lineamientos para que no les trajera problemas a la Iglesia Católica. Ahora sí, este es el video que les compartía y me encantaría especialmente que nuestros dos alumnos de Argentina que están presentes en la clase nos compartan cómo se sienten al respecto, porque pues vamos a hablar acerca de si hay discriminación o no en Argentina por la diversidad religiosa. ¿Sabías que en Argentina hay discriminación religiosa? Así como existen discriminaciones de clase, de género, de orientación sexoafectiva, existe también la discriminación religiosa. Según la primera encuesta de diálogo interreligioso realizada por la Diplomatura en Diversidad Religiosa de la UBA, diversas personas y grupos sienten que su religión es denigrada o criticada en los espacios públicos, en redes sociales y en espacios educativos. Específicamente, las personas que han afirmado haber sufrido discriminación y señalamientos por creer y practicar su fe forman parte de minorías religiosas.
¿Y qué son las minorías religiosas? Son todas aquellas creencias que no forman parte de la matriz que construyó la identidad nacional argentina. Es decir, que no forman parte de cierta idea hegemónica sobre el ser argentino. Algunas de estas religiones pueden estar en expansión, y esa expansión, que en ocasiones se da entre las clases populares, puede causar miedo por parte de algunos sectores y grupos. Para decirlo cortito y al pie, hay quienes creen que hay una esencia de lo nacional, una esencia argentina, y que esas religiones no entrarían dentro de nuestra identidad. Según la encuesta, las religiosidades de matriz afro son las que más experimentan esta discriminación y hostilidad. Pero por otro lado, esto también se percibe y vive en otros grupos como evangélicos, mormones, testigos de Jehová y católicos. Por lo general, la discriminación proviene de determinados estereotipos que se replican en los medios de comunicación, en las escuelas y en los diferentes espacios públicos. Los medios de comunicación son los principales responsables de difundir, crear estereotipos, exotizar y denigrar a las minorías religiosas. Y aunque podríamos decir que en Argentina no hay persecución religiosa, es decir, el Estado no persigue a nadie por su fe, sí hay fenómenos de discriminación, estigma y exclusión social. Esto no es lo mismo que el disenso en torno a las perspectivas morales que las religiones proponen, sino que es la impugnación de que las religiones son malas, negativas o sectarias per se. Las identidades religiosas son tan válidas como cualquier otra. No reproduzcamos el sentido común, la ignorancia y los discursos estigmatizantes sobre otros. No van a hacer cosas quienes estemos discriminando seamos nosotros. Muy bien. Y por supuesto también ya después también de la participación de nuestros hermanos Esther y Mario, me encantaría escuchar si en Colombia con nuestra hermana Amanda ha sentido algún tipo de discriminación y en México nuestra hermana Esme. Adelante, queridos hermanos Esther y Mario, ¿han sentido algún tipo de discriminación en su país por profesar su religión? Permiso. No he investigado así a grandes rasgos en temas de facultades y eso, pero sí, siempre existe discriminación. Yo he trabajado en una escuela y bueno, había una señora compañera mía que era de mi edad y bueno, mi fe se hacía muy notable por la conducta, por el vocabulario. Y bueno, se sabía que yo era evangélica, que no era católica, y esta señora era católica. Y bueno, ella un día me agarró, tenía tanta bronca acumulada y me dijo que dónde nacía mi religión, que era algo inexistente, que no existía, y como me agarró tan de sopapo, digo yo, no sé, desde que nace la humanidad, porque nace con Dios y con Jesucristo mismo. Y bueno, estaba muy enojada porque no celebrábamos la Navidad. Y bueno, esas cosas. Después se sentía bien también porque tenía un principio que era anti peleas y cosas así. Pero esas son cosas chiquitas, ¿no? Pero sí existe. La gente no quiere que le hable porque no, nosotros somos católicos. Yo soy católica y no quieren ni entrar en el tema. Es una pequeña cosa, ¿no? Pero sí existe. Gracias, hermana Esther, muchas gracias. Hermano Dice, Mario, adelante. sí. Yo por ahí de mi parte sentir discriminación así, es fuerte por ahí la palabra, no la sentí. Lo que sí hay esa, podría decirse como que límites incluso entre las religiones. Incluso si vamos al caso, yo desde chico fui criado en la iglesia, ¿no es cierto? Nací dentro de la iglesia, mis abuelos eran de la iglesia y ellos por ahí eran más cerrados en su creer. Y, y si vamos al caso, podríamos decir que nosotros como iglesia discriminábamos también a las otras religiones, porque nosotros mismos al católico le veíamos como, qué sé yo, creación del diablo, más o menos en su momento era hablar o incluso
se te decía como que no te tenías que más o menos juntar con un católico, ¿cierto? Que era más o menos pecado juntarte con una persona de otra religión. Más precisamente, ¿no es cierto?, tirando al católico en ese sentido. Entonces, creo que nosotros éramos más discriminadores que los otros con nosotros en ese sentido. Es lo que yo percibo. Hoy por hoy cambió mucho eso. eh, Incluso hay mucha comunicación acá entre las iglesias. Ahora no se hace, pero hace unos años atrás se hacía un encuentro de canto y música de todas las iglesias del municipio donde participaban todas las religiones del municipio. Entonces cada iglesia traía su presentación musical, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, eh, además nosotros acá en el municipio somos una iglesia de mucha gente que, que es del sábado, ¿no es cierto?, de nuestra religión, y de algunos que por ahí se separaron, pero que más o menos la creencia es la misma, no están dentro de la Iglesia de Dios Séptimo Día, pero que entonces es una iglesia por ahí muy aceptada. Incluso a nivel nacional y político, hoy por hoy cambió un poco porque nosotros como país tenemos la religión oficial, el catolicismo, y por constitución incluso el Estado le pagaba a los sacerdotes cierta parte de su sueldo, algo que cambió ahora con la nueva presidencia del nuevo presidente que asumió a, a fines del año pasado, y se cortó ese paso de dinero, ¿no es cierto? Incluso el presidente tiene afinidad con el judaísmo, ¿no es cierto? Y con el judaísmo un poco más duro, ¿no es cierto? Pero se dejó eso, pero el Estado incluso le pagaba cierta parte de los sueldos a los sacerdotes. Entonces, hay como un cambio en ese sentido. Yo por ahí decir que me sentí discriminado en algún momento por alguna persona, nunca lo sentí. Lo que sí digo es eso de, 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 de que yo soy de uno y yo soy del otro y como que no, pero es mutuo, creo que fue mutuo en su momento, ¿no es cierto? Ese sentir de vos allá, yo acá y no nos podemos juntar, más o menos. Muchas gracias. Bueno, fíjense cómo dos personas que viven en un mismo país, aunque en diferentes regiones, cómo lo han sentido, cómo lo han vivido. Por ejemplo, mi hermana Esther compartía, ¿verdad? Que sí, en su caso sí lo ha sentido, nuestro hermano Mario no, pero como el que hayan diferentes religiones dentro de una misma sociedad nos permite ver las dos caras de la moneda, porque quizá, como decía el hermano Mario, bueno, yo no lo he sentido, pero en algún punto fuimos nosotros también quienes discriminamos. Y para eso es importante que dentro de la diversidad religiosa y la multirreligiosidad exista un diálogo interreligioso. Es decir, el que haya esta conexión entre unas y otras, obviamente cada una, ¿verdad?, en lo suyo ya establecido, pero el que permita desde el respeto el poder interactuar. Qué bonito esto que compartía, que se reúnen para tener una exposición, una exhibición con cantos. Esto es parte del diálogo interreligioso, donde podemos convivir sanamente todos, donde nos respetamos todos, donde podemos presentar cuál es digamos, en un lenguaje de oferta y demanda, cuál es nuestra oferta religiosa para el mundo, y que nos conozcan, que sepan quiénes somos, pero que también somos personas respetuosas de las creencias de los demás. Bueno, vamos a continuar. Me interesaba sobre todo porque cuando vi yo dije, bueno, hay alumnos de Argentina y yo, si bien no conozco el país, que me encantaría un día poder hacerlo, pues ustedes conocen de viva voz, ¿verdad? Cómo se vive allá.
Pero es como todo en todas partes. Aquí en México igual, en algún momento como iglesia hemos sido un tanto quisquillosos y decir no nos juntamos con los católicos, pero tampoco no nos juntamos con estos. No, podemos tener este diálogo desde el respeto y la apertura para también conocer sus ideas, sus propuestas y tener esta convivencia sana, porque estamos en una misma región, en un mismo estado. Y esto permite también que la gente que no es creyente, pues vea que entre todos podemos convivir sanamente y que por encima de todo debe prevalecer la paz. ¿Sabías que en Argentina Muy bien, continuamos y es que dentro de esta interacción de las religiones que hay en un mismo lugar y contexto, todas podemos coexistir. Tenemos la posibilidad de contactarnos unas con otras, aún de diferentes tradiciones. Vivimos en una misma sociedad y en una misma área geográfica. Y aunque todos tenemos diferentes lugares y horarios o días de culto, el intercambio cultural que esto nos ofrece es enriquecedor, porque entre nuestros diferentes seguidores podemos tener colaboraciones interreligiosas, como ya lo decía el hermano Mario. En el marco legal igualitario que caracteriza a la multirreligiosidad, no basta con la tolerancia. Esto es en el caso de la multirreligiosidad, porque además de basarnos en el respeto a la igualdad entre la diversidad de opciones de creer y también con quienes no creen. En este modelo, la multirreligiosidad se convierte en un elemento que define al mundo actual y que se va a sustentar en tres bases. La primera, la tradición. La segunda, la conversión. Y por último, la migración. ¿Por qué, queridos hermanos y hermanas? Porque en la tradición, la mayoría de las sociedades del pasado se caracterizaron por la diversidad religiosa, que si bien tras la aceptación del marco de respeto en un plano de igualdad, llevaron a que se redimensionaran las relaciones entre las mayorías y las minorías, y a que se hiciera visible el que se pudiera hacer proselitismo en ambas direcciones, es decir, la religión mayoritaria, no puedo hablar de religiones porque realmente era una, la religión mayoritaria dejaba que las minoritarias existiéramos, que hiciéramos proselitismo y que además pudiéramos hacerlo desde un marco de la diversidad religiosa. En la multirreligiosidad, ¿cómo es la conversión? Es un factor de diversificación religiosa, porque los conversos, ¿quiénes son? Los que habitan en ese mismo lugar y que optan de pronto por cambiar su religión. Compartíamos un ejemplo. Nuestros hermanos de la Iglesia de Dios que, por ejemplo, deciden unirse al movimiento de los judíos mesiánicos, ¿ok? ¿Tienen la posibilidad de hacerlo? Sí. Abrazan esta nueva fe desde otras posiciones, ya sea ateas o bien que fueron creyentes, en el caso de nuestros hermanos que pertenecían a la Iglesia de Dios Séptimo Día, pero que de pronto decidieron no hacerlo. El impacto suele ser notable, sobre todo cuando la religión va a la conversión, especialmente con quienes no son creyentes. Y lo que ya les mencionaba, que en Estados Unidos y en Europa está surgiendo un fuerte movimiento respecto a unirse a creencias religiosas que no son tan comunes. Por ejemplo, el budismo, el hinduismo, el budismo tibetano y el zen son un ejemplo de ello, que aunque son minoría, no dejan de estar ganando adeptos y de cada vez estar más presentes en regiones donde no existían. Y en la conversión vamos a encontrar que es un fenómeno que resulta
destacable actualmente porque están creciendo exponencialmente, es decir, están creciendo rápidamente en número. Por mencionar algunas, nosotros los evangélicos en Brasil, donde ya se está convirtiendo en la religión mayoritaria, y en Chile. El 20% de la población ha elegido pertenecer, por ejemplo, al cristianismo evangélico. También los pentecostales en América y en África. Sí, vamos a encontrar a hermanos nuestros en África. No sé si han tenido la oportunidad de ver videos de la Iglesia de Dios en estos países del continente africano. Y si no es así, les voy a compartir algunos en el grupo de WhatsApp para que vean la forma, por ejemplo, en la que ellos pasan a dejar las ofrendas. No es, bueno, acá en México lo que se acostumbra es que pasa alguien con el alfolí o el recipiente, ¿verdad? Y uno deposita ahí su ofrenda. Ellos van hacia el frente del templo y lo hacen bailando, danzando. ¿Por qué? Porque en esta conversión que han tenido siguen conservando parte de su cultura. Una de ellas es el baile, la expresión a través de este hermoso arte, y lo han incorporado a su creencia. La libertad religiosa ampara también a los inmigrantes para no renunciar a sus señas religiosas en las nuevas patrias que les acogen. Se presentan mosaicos multirreligiosos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ustedes van a encontrar religiones de todo tipo y todas conviviendo entre sí. También en países como Gran Bretaña, Francia y Brasil, donde han llegado muchísimos inmigrantes. Se configura una nueva topografía de las ciudades, donde cada vez es más visible la diversidad de los templos, los centros de oración o meditación y otros espacios religiosos. Incluso surgen, fíjense bien, nuevos locales interdenominacionales. ¿Han visto fotografías de las iglesias, de los templos en los que se llevan a cabo los servicios en Estados Unidos por parte de la Iglesia de Dios? Algunos de estos templos van a tener, por ejemplo, la cruz, está ahí puesta, o algunos mosaicos, por ejemplo, donde hay imágenes que nosotros consideramos que pueden ser católicas. Y es que, por ejemplo, la iglesia en Estados Unidos, la Iglesia de Dios, no todas tienen sus templos para sí mismas. Entonces, lo que se hace es que buscan una asociación, una sociedad con otras iglesias, por ejemplo, las dominicales. Es decir, está el templo. Los sábados se utiliza para llevar a cabo servicios religiosos de la Iglesia de Dios, y los domingos la utilizan, por ejemplo, algunos hermanos bautistas o pentecostales. ¿Sí? Esto porque es carísimo tener templos, y dos, porque las rentas son muy altas, ya sea que tengan un espacio propio, que además, déjenme decirles que en dólares, bueno, no sé cómo está el peso allá, pero aquí sí está bastante alto, y es más fácil para ellos poder rentar un templo o poder compartir la renta con otro grupo religioso. Por eso nos vamos a encontrar algunas señales. Incluso estos espacios multiconfesionales o de muchas creencias buscan una neutralidad tal en símbolos externos. Es decir, hay algunos espacios donde no hay ningún tipo de símbolos. ¿Para qué? Para que tengan como propósito el que diferentes religiones puedan converger ahí. Son espacios con propósitos religiosos, espirituales o de recogimiento sin connotaciones religiosas. Un ejemplo es la Capilla Rothko en Houston. Y si no la conocen, yo tampoco la conozco en persona, les voy a compartir el siguiente video para que vean de qué les estoy hablando. Aquí va.
¿Vieron alguna imagen en esta capilla? Yo ninguna. ¿Vieron, por ejemplo, una cruz? Ninguna. Nada, nada. Nada, nada. ¿Por qué? Porque este es un espacio interreligioso. ¿Qué significa esto? Que puede ir una persona que pertenezca a cualquier religión, incluso un no creyente. No van a encontrar ahí más que un espacio para la meditación, para tener una conexión con la deidad en la que se crea, o incluso para quien no la cree, un espacio de reflexión personal, donde además, como no hay ninguna imagen religiosa, esto permite que puedan ir las personas con todo tipo de creencias y religiones. Es un espacio en el que van a ver, por ejemplo, que hay un color característico con tonalidades negras, marrón, moradas, una atmósfera que invita a la introspección para que se interactúe con la luz de la naturaleza y que pueda crear una experiencia, de contemplación, de paz y además que sea un espacio donde haya libertad para todo tipo de credos. No hay ningún símbolo precisamente para que todos puedan sentirse a gusto y para que se dé un diálogo interreligioso, sobre todo desde el respeto y la paz. Este espacio arquitectónico es bellísimo y aunque por dentro y fuera pareciera simple, ha creado un gran impacto en la sociedad de Houston, Texas, que es donde se encuentra. Así que todos pueden ir el día que ustedes gusten. Asistir a Estados Unidos, les voy a pedir que cuando vayan a Houston pasen a visitar la Capilla Rothko y me manden sus fotografías para conocerlo, porque todavía no tengo la visa.